reino. Debemos de poner gran valor en el reino de Dios. Debe de ser algo porque Él reina y su presencia está donde sea. Incluso en este mundo de pecado e iniquidad, aún su presencia, la presencia de Dios está ahí, viva y eficaz, para poder salvar al corazón arrepentido y traerlo a su reino. Y porque el reino es inconmovible, nuestra respuesta debe de ser de una reverencia grande a este gran reino glorioso de Dios. Y en su santidad, claro, que contiene todo esto en una experiencia grande en nuestra vida, porque Dios es santo. Y nosotros debemos ser santos también. Los pasajes de las Escrituras que yo quiero hablar, tiene tres verdades muy grandes en las que nosotros debemos de poner nuestra mente y nuestro corazón. Porque primeramente debemos de, ahora sí que, escudriñar, no importa lo que pase en nuestras vidas, de que somos parte de un reino inconmovible. Esta es una verdad que debe de estar establecida en nosotros. Esto es para que esté por la eternidad de la eternidad. Porque Dios es el mismo hoy y para siempre. Y su plan ya ha sido establecido para siempre en los cielos. Y este plan incluye a este reino que no puede ser conmovido. Lo segundo de la verdad que quiero que vean el día de hoy es de que tenemos una responsabilidad de servir a Dios con aceptación. A veces servimos a Dios a el nivel de expectativa que requiere tal vez en mi pensamiento, como yo pienso, como yo escojo o como yo quiero. Quiero que sepas que esto no funciona en el plan de Dios, sino que debes de levantarte al plan al cual Dios ha puesto y estar en aquel espíritu de aceptación. Más que nada, aceptar la palabra de Dios, aceptar la verdad que proviene de ella, aceptar los estatutos de Dios y vivir por ellos en el estándar que Dios los ha puesto en su plan. Para tener una responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad y yo también la tengo. Lo tercero es de que tengamos en mente la verdad, de que debemos de recordar de que la santidad de Dios, porque dice, salgan de entre ellos y sean separados de ellos, dice el Señor. En otras palabras, hay un estándar diferente para este reino de el estándar que tiene allá el mundo, ya que Dios ha puesto un estándar para su pueblo, para su reino, en el cual debemos de caminar, en lo que hemos elegido, en lo que Dios nos ha llamado a hacer el día de hoy. Así que para ti y para mí, y si aún no lo has recibido, debes de recibir entonces este reino inconmovible. Por eso, de que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice la palabra de Dios, así que no importa lo que incluso nosotros, porque a veces decimos, bueno, yo soy parte del reino de Dios, a veces decimos, y esta es una confesión hermosa que se hace, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debemos de darnos cuenta, reconocer de que este reino ya ha sido establecido y que es nuestra responsabilidad de levantarnos al nivel de donde está este reino en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y cómo es que nos presentamos nosotros cada día, porque quiero que sepan el día de hoy de que no van a cambiar ustedes el reino de Dios por lo que ustedes escojan o como ustedes lo quieran, sino que deben de ustedes alinearse a lo que ya ha sido puesto. Por eso dice que es un reino inconmovible, y nos damos cuenta de que esto debe de ser parte de nuestras vidas, y que incluso a veces vemos que pasa en nuestras vidas. Y otra cosa es de que el mundo es conmovible, que se puede conmover, y vemos aquella fluctuación frecuentemente en el mundo, pero esto no debe de perturbar quienes somos o el propósito que tenemos nosotros en las cosas de Dios, porque todo lo terrenal es temporal, incluso nuestra carne es algo temporal. Así que en Hebreos 12, en ese capítulo, describe que Dios conmueve los cielos y la tierra para que todo
todo lo que es conmovido, por ejemplo, corrupción, encontramos también que está aquella como transformación del mundo. Piensen en esto. Los estándares morales que han sido cambiados incluso desde que ustedes nacieron. En este mundo, ¿cómo es que ha sido transformado al lugar en donde estamos el día de hoy? Ha incluso traído problemas a nuestras mentes de que las personas está bien de que vivan de la manera pecaminosa e inmoral como lo viven el día de hoy. Todo lo que sucede en nuestra sociedad el día de hoy, ¿cómo es posible que las personas hacen lo que hacen sin, ahora sí que, tener un castigo? En la maldad que el mundo ofrece el día de hoy, en lo inmoral, y cada día se hacen peor. Incluso las leyes de nuestro gobierno, que son conmovibles, les permiten a que suceda esta corrupción y confusión en la vida o en esta sociedad. Los gobiernos caen y no están para siempre, sino que vienen por un tiempo, y estoy feliz de que yo puedo confiar en este gran reino de Dios que es inconmovible, que Dios aún está a cargo de todo. Él levanta y Él los quita. Todo está en el propósito de Dios para el reino que es inconmovible. Porque todas las cosas que suceden en este mundo que se conmueve, las finanzas fluctúan, las personas cambian. Hay personas incluso que has conocido por años y el día de hoy ves que ha cambiado tanto sus vidas, y muchas cosas que experimentamos también, que hemos experimentado también ahora sí que cada día. Por ejemplo, ustedes también están cambiando, porque están creciendo por el momento, por los meses, por los años. Así que nosotros vivimos en un mundo que se conmueve, que es conmovible, y a veces es difícil para un hijo de Dios, que cuando vemos que todo lo demás se mueve y se deteriora, para que tú vivas tu vida en la confianza y ahora sí que en la alegría de decir, yo soy parte de un reino diferente, yo no soy parte más de este mundo que se mueva, que se conmueva. No me afecta porque vivimos bajo algo que está establecido para siempre y que nunca se conmoverá. Y todo es para la gloria de Dios, de que nosotros estamos viviendo en este reino que me mantiene cada día de la misma manera en el poder del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gócense, gócense, porque el mundo se mueve, pero el reino de Dios es inconmovible. ¿Saben por qué? Porque no puede. Y esto es el punto final. No importa qué suceda, alrededor de todas las dispensaciones del hombre, desde que Adán fue creado hasta el periodo de tiempo en el que estamos el día de hoy, en el que vivimos, el reino de Dios nunca ha sido conmovido. Siempre ha estado establecido. Su reino ha sido de esta manera porque es eterno. Piensen en esto. Dios puso esto en orden cuando creó a Adán después de la caída del cielo, o de los que salen en el cielo, y desde ese punto Él ha establecido un propósito con la humanidad de venir a este reino que es eterno. Ustedes son eternos, ¿lo sabían? Ya que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el reino de Dios también es eterno. Amén. Así que encontramos que también el reino de Dios, ya que vemos muchas promesas que tal vez son rotas, vemos que las personas incluso no nos dicen exactamente la verdad, pero tenemos relaciones que vamos incluso al pasado, pero ya no tenemos ahora sí que aquellas relaciones han sido rotas. Aún así el reino de Dios es inconmovible. Nosotros tenemos el privilegio y el honor
de poder recibir aquel reino de Dios y ser parte de aquel reino. Pero cada día tiene que ser sólido, que no debemos de cambiar, debemos de confiar en Dios, no importa en lo que estamos pasando, de que está ese tiempo para ustedes. Porque dice que aquellos que esperen en el Señor, sus fuerzas serán renovadas, correrán y no se cansarán, serán como las águilas, dice. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nunca cambia. Y ustedes son partes de este reino. Aleluya. Dios ya ha puesto un tiempo para cada uno de nosotros. Dios, antes de que incluso naciéramos, Él planeó un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito está en su reino, para que nosotros podamos caminar en esta situación inconmovible en nuestras vidas, donde vamos a reconocer de que no íbamos a que no importaba la tempestad, que íbamos a estar sólidos, íbamos a estar consistentes, íbamos a ser fieles, porque estamos en este reino que es fiel a nosotros también, porque es inquebrantable y también no cambia. Lo segundo es esto, que no cambia. No importa quiénes somos, el estándar es el mismo para todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice la Escritura. Y nos damos cuenta entonces de que este reino de Dios no se ajusta para un hermano o para una hermana, sino que el reino de Dios y ni siquiera se ajusta para el predicador o el apóstol, sino que el reino de Dios es el mismo para todos. Es algo que no se cambia. Incluso Satanás ni siquiera puede venir a conquistar este reino. No hay manera, ni siquiera tiene poder para hacerlo. Pero Dios creó no creó la maldad en Satanás, sino creó a Lucifer, quien ahora sí quiso su vida o escogió él la maldad. Y aunque él quiera tratar de conquistar el reino en los cielos, él no pudo hacerlo y fue expulsado. Así que yo vivo en confianza, ¿qué tal ustedes? De que el reino de Dios es ahora sí que inconquistable, sino que siempre será el mismo. Será en aquello que tú puedas contar mañana, porque no cambiará y nos da la seguridad. Y esa posición importante de que yo estoy seguro de estar en este reino, de que no importa lo que esté pasando, está bien, porque Dios se ocupará de mí a su tiempo. Lo único que tengo que hacer es esperar en Él. Lo único que tengo que hacer es permanecer en la verdad. Lo único que tengo que hacer es proclamar de que soy parte de este reino, de que tengo toda la confianza, de que ahora sí que confío en Él y que Él me llevará a través de todo esto, porque nada puede cambiarlo. Recibimos entonces por gracia, no por lo que hacemos, ¿entienden? A veces pensamos que tenemos que ser como un siervo. Claro que sí, eso se hace de acuerdo para llevar el mensaje al perdido. Pero fuera de esto, la palabra de Dios dice de que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos de vivir nuestras vidas aceptando lo que la palabra de Dios nos ha dado. Amén. Y que la gracia de Dios no es por lo que hemos hecho. A veces decimos, si hago esto o si voy haciendo una misión o haciendo esto me va a asegurar la salvación porque estoy haciendo esto por la iglesia, o estoy dando mi talento a alguien más, o para que Dios me bendiga más. Yo quiero que sepas que te relajes, porque puedes vivir en este reino y tu bendición y tu propósito y tus promesas no son por lo que vas a hacer, sino por lo que Dios ya ha establecido para tu vida. Y debemos de ser activos con esto.
Y si Dios nos ha dado algo inconmovible, entonces nuestra vida debería estar anclada en Dios y no en otras cosas. A veces ponemos más tiempo en otras cosas más que anclarnos o poner nuestro tiempo en anclarnos en las cosas de Dios. Debemos de servir a Dios no por los requerimientos, sino servir a Dios en la aceptación. Yo acepto que yo quiero servir a Dios. Yo acepto en mi espíritu y yo sé que ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes quieren vivir en santidad también, ¿verdad? No es de que estoy o se me está forzando o porque debo de hacerlo, pero si realmente estás en el reino de Dios, tú lo haces porque lo amas. Amas ser así. Porque sabes que honras a Dios de esta manera y lo haces porque es parte de quien Dios es, ¿verdad? Así que vivimos nuestras vidas y tengamos gracia. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con todo temor y reverencia, dice la Escritura. Cuando escuchamos que la palabra de Dios es predicada y que tal vez no estamos en aquel nivel o que aún no hemos puesto tiempo en aquellas cosas, entonces debemos de levantarnos, aceptar que sí, debemos de ser eso y que queremos ser eso, de que te sientes bien haciéndolo porque es el plan de Dios, es parte de lo que su reino se trata. Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos empodera. Con una buena mente nos da la habilidad de caminar en integridad de este gran reino de Dios. Así que Él nos empodera día a día y esto nos ayuda para que nosotros podamos tener ese espíritu de gratitud, para que cuando las personas te traten mal, como dice la palabra, ora por ellos por aquellos que te tratan mal, ora por tus enemigos, aprende a cómo en tu espíritu, estando en el reino, venir a ser, ahora sí que aceptable, bajo el nivel de la gracia que está o que Dios ha puesto en sus vidas, ya que la gracia también nos ayuda en el reino de Dios. Por ejemplo, ¿qué tal esto? ¿Es fácil amar a otros cuando te han herido? Esto es de lo que se trata la gracia en el reino de Dios. ¿Los amas? ¿Oras por ellos? ¿Tomas tiempo para clamar por ellos por causa de la situación en la que están viviendo? En el reino está de pie cuando viene la prueba. Esto es ahora sí que el lugar donde se prueba a uno. Si en medio de la prueba lo cuestionamos a Dios o estamos de pie y decimos, Dios, tal vez no entiendo mi situación o lo que estoy pasando, pero te diré lo que voy a hacer. Voy a confiarte. Voy a confiar en ti porque sé que estoy en tu reino. Y si estoy en tu reino, entonces todo está bien porque tú eres el Dios que me llevará por medio de la prueba. Adora incluso cuando la vida no tiene sentido. Si estás en el reino de Dios, Pablo nos da esta escritura que dicen, no les sorprenda si tienen que ir por pruebas o tribulaciones. Estas son cosas que a veces no nos gustan, pero es parte del reino. Porque cambia quiénes somos. Porque nosotros no estamos ahora sí que firmes en todo, porque ya que vivimos en este mundo, la Biblia dice que sí, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, pero aún así vivimos bajo estos tiempos del mundo, que son cosas que se mueven, conmovibles. ¿Tú y yo debemos de ser conmovibles? La respuesta es de que sí. Claro, por las cosas de la vida, pero aún así encontramos que nosotros debemos de reconocer de que debemos de adorar cuando la vida es confusa y cuando no tenemos la respuesta, pero somos parte de este reino que es inconmovible, así que no importa qué, va a estar bien todo. Y esto ahora sí que preserva, incluso cuando somos tentados, el reino de Dios nos mantiene
Dice, no mucho tiempo atrás predicamos un mensaje aquí de que debemos de ser personas con intención. No todos se acuerdan, ¿verdad? Así que vayan de regreso y escuchen. ¿Están conmigo este día? ¿Están conmigo el día de hoy? ¿Realmente están escuchando el día de hoy? Hice una pregunta y las manos no fueron arriba, pero aún así sabían en su corazón. Así que, ahora sí que un servicio aceptable es intencional. Debemos de tener nuestras vidas en el reino para hacer o estar con intención a las cosas que vamos a hacer. Servir a Dios con aceptación, ya que hay una manera también de servir a Dios de manera inaceptable. No sé si lo entienden. Hay una manera de servir a Dios aceptablemente, con aceptación y con intención, o servirle de una manera inaceptable. Por ejemplo, servir a Dios con hábitos. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo todos los días, presentándonos a Dios delante de Él de la misma manera una y otra vez? O venimos a Dios con algo nuevo, con un nuevo corazón, de una manera diferente, con un propósito diferente, el cual hemos escogido para rendirnos a Dios. Todas estas cosas, y no solamente hacerlo por hábito. Yo creo que esto es algo del reino de Dios, de que cuando venimos a Dios en oración, cuando venimos a Dios, nos acercamos a Dios con alabanza y nos conectamos a Dios a través de su reino, nuestra mente no solamente debe de estar enfocada en las cosas de ayer o en las cosas que están en ese edificio o en lo que pasará mañana, sino que tenemos la intención de, ahora sí que, enfocarnos en darle la alabanza y la adoración a Dios. Ya que, por ejemplo, el temor más grande que deberíamos tener en nuestras vidas estando en este reino es de que nos comprometamos en ese estándar en el cual la palabra de Dios ha puesto para nosotros. Lo podemos hacer porque tenemos el poder de escoger, pero nuestras elecciones siempre deben de estar, ahora sí que, en la firmeza del reino de Dios, no en actitud o en ideas de servir, ahora sí, con un espíritu comprometido, porque decimos, oh, me gusta lo mejor lo otro y afecta más lo otro a mi carne y así, cuando la palabra de Dios nos deja saber de que no debemos de fluctuar en nuestro estándar o en nuestro compromiso, en la vida que vivimos, sino que sirviendo con, así que con orgullo, dependiendo del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes de nuestras vidas, estando en este reino, es permitir que el Espíritu de Dios realmente afecte quiénes somos, lo que somos y nuestra participación en este reino. Cuando empezamos a depender de nosotros mismos y pensamos que tenemos la respuesta a las cosas que creemos saber, que a veces son contrarias a la palabra de Dios, entonces hemos venido con una intención en el servicio, pero no con la intención de servir a Dios, sino de servirnos a nosotros mismos sin dependencia del Espíritu de Dios, ya que Dios se merece mejor que nuestras obras. Dios merece cosas mejores que las obras que le damos. Decimos, oh, estoy muy cansado y tengo que trabajar en esto, mejor me enfoco a hacerlo esto y ya después voy, o después oro, y no te quedas conectado con este gran reino de Dios, porque yo creo que Dios merece lo mejor de nosotros. Yo creo que Él merece lo mejor de todo lo que hacemos, no importa que sea. Si estamos poniendo tal vez estamos decorando, haciendo algo, debemos de reconocer a Dios en todo, lo cual ahora sí que debe de enfocar nuestro espíritu ahora sí que
al enfoque correcto. Y yo estoy feliz de que pasó lo que pasó en Belén, de que los ángeles vinieron, de que estuvieron aquellos sabios que vinieron y dieron aquellos regalos, y cómo adoraban al niño Cristo aquel día, porque se nos dio por el propósito para poder redimirnos y quitar nuestro pecado. Cuando veo la hermosura de las cosas de incluso cuando manejo allá afuera y cómo veo que las personas ponen o iluminan sus casas, yo veo que ahí ellos reconocen de que sí hay un Dios, de que incluso que Dios envió a este Cristo, y que a través de las celebraciones que toman lugar en este mundo, de una u otra manera saben que Dios existe. Nosotros servimos a Dios, y hay muchas cosas en las que servimos a Dios. Por ejemplo, la reverencia es muy importante, ¿no creen? Respeto por su grandeza en todo lo que hacemos. Debemos de tener cuidado de cómo hablamos. A veces hablamos muy rápido cuando no hemos realmente puesto la virtud de las cosas de Dios. A veces servimos a Dios en nuestros hábitos, como ya mencioné anteriormente, o hacemos cosas porque es lo que hacíamos antes, pero ahora ha venido a ser como... no lo hacemos con propósito o con intención, y con el propósito de realmente darle la gloria a Dios, así como los ángeles cuando Jesús nació en Belén, que se gozaron. Tener ese temor a Dios. Yo conecto esto cuando deseaba ahora sí que traer este mensaje, porque más que nada esto lleva a obediencia. No quisiera yo vivir, o creo que no les gustaría a ustedes vivir, en el lugar donde sienten que tal vez hay convicción, pero no tuvieron temor de las cosas de Dios, e hicieron cosas que sabías que no era la voluntad de Dios, pero aún así no tuviste temor y lo hiciste. Y esto lleva a la desobediencia, porque el temor a Dios lleva a la obediencia. La palabra de nuestro Dios nos dice de que es fuego consumidor. ¿Cuántos se acuerdan de cuando leí esta escritura esta mañana que mencionamos esto? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 29. La santidad de Dios no es opcional. Si vamos al libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 4, versículo 21, porque dice que Dios es como fuego consumidor. Esto me dice de que Dios no cambia a pesar del tiempo. Hubo un tiempo cuando Israel fue sacado de Egipto y se movieron a las leyes que a Moisés se le prohibió. La palabra de Dios incluso nos dice que aún ahí Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y no cambia a pesar del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El mismo fuego consumidor de Dios aún es el día de hoy. El fuego consumidor de Dios es para quemar a cenizas, para que haya aquella renovación. Cuando escuchaban ustedes de que habían incendios, escuchaban la tragedia de esto, ¿verdad? Que se quemaba, que se perdía, ahora sí que el bosque, los árboles, los animales que morían por causa del incendio. Pero quiero que sepan que cuando se quema todo hasta quedar en cenizas, es para renovarse, porque el día de hoy, en esas áreas donde se quemó, el día de hoy está creciendo nuevas plantas. Y yo quiero que entendamos esto y que vayamos a través de estas cosas, que el fuego consumidor de Dios hace un buen trabajo quemando las cosas viejas para que haga nuevas o crezcan cosas nuevas. Por ejemplo, el pecado.
La grandeza del fuego consumidor de Dios necesita consumir el pecado, necesita quemarlo hasta las cenizas para que sea quitado y que sea soplado con los vientos de la vida, y para que nuevo nacimiento salga de una vida de pecado, para que esta vida produzca algo nuevo que aún no ha tenido ahí antes. Aunque reconocemos que Dios ha puesto para nuestras vidas que estemos sin pecado, es nuestra elección nosotros recibir los estatutos de Dios, de cómo tener aquel fuego que venga y consuma nuestros pecados para tener una nueva vida. Ahora, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús también. Así que nuestras vidas han sido cambiadas por causa del fuego consumidor de Dios. También veo idolatría. Aun cuando vivíamos en el mundo de pecado, teníamos muchos dioses ahí en ese tiempo, los cuales adorábamos. Están aquellos que están aquí el día de hoy, y muchos de nosotros probablemente el día de hoy, de una u otra manera, dedicábamos nuestras vidas a la idolatría en las que ahora sí que nos rendíamos, sea que maldecíamos, pornografía, alcohol, drogas. Esto vino a ser como un Dios a nuestras vidas, y quiero que sepan que cuando vinieron a Dios a través de Cristo Jesús en este reino, el fuego de Dios consumió todas estas idolatrías. Así que debe de haber nueva vida en ti. Ya no más regresas a las cosas viejas, porque ya no están ahí más. Han sido consumidas por el fuego de Dios. Vivimos nuestras vidas nosotros tal vez aceptando a través de todo esto, cosas que hemos completado, que hemos hecho, tal vez porque hemos ido a la escuela, hemos tenido una buena educación, nos hemos movido a la universidad, la terminamos, tenemos un trabajo, estamos orgullosos de estos, de poder tener un trabajo bueno por causa de nuestro esfuerzo y lo que hemos hecho. Tengan cuidado con esto, porque esto viene a ser también orgullo propio. Yo creo con todo mi corazón de que si estamos en el reino de Dios, Dios te llevó a esos lugares para que las cosas que tú haces honre a Dios y honre al reino de Dios. Y que cualquier cosa que tú completes o que eres parte de, no es porque necesariamente tú fuiste tan bueno en hacerlo, sino que tenías la bendición de Dios sobre tu vida, las cuales te trajeron a este buen lugar para hacer buenas obras de acuerdo a la Escritura, por la gracia de Dios. Así que tengan cuidado del orgullo. La hipocresía también es algo que debe de ser consumido. A veces tratamos de, ahora sí que llevar dos vidas en nuestras vidas. Decimos amén a una situación en la que incluso no estamos viviendo, o la vivimos hasta solo un nivel, porque queremos pensar que las personas, o que queremos que las personas piensen que somos espirituales. Así que reconocemos de que si vamos a la palabra de Dios o al conocimiento que tenemos o hemos recibido por la palabra de Dios, no estamos haciendo todo, no estamos viviendo a través de esto, no somos parte incluso de esto, ni participamos de eso, pero queremos que los demás piensen que sí. Y esto se llama hipocresía. Solo Dios, solo el fuego de Dios puede consumir esto. Solo el fuego de Dios puede traer esto ahora sí que consumirlo y quitarlo. Así que dice, no vivir en santidad. Todo lo que es indigno, todo lo que no es santo, Dios debe de consumirlo. Porque teniendo esto no alcanzarás a Dios. Hemos escuchado que incluso en los radios o en cualquier lugar o iglesia dice que Dios te ama, que Él no haría nada malo para herirte. Quiero que escuches que esto es basura por la palabra de Dios. Sí, Dios es amor, claro que sí. Y Dios nos deja saber de que nosotros debemos ser instrumentos de amor, pero esto no quiere decir que Dios no tiene parte de juicio o fuego, sino que Dios no es alguien casual y no debería de ser tomado a la ligera, como si no le importara, y que podemos vivir como queramos y a Él no le importa, Él nos ama de todos modos. No, porque el fuego de Dios es un fuego purificador que ahora sí que
trae a la perfección y da nueva oportunidad. Por ejemplo, cuando purificas algo, quemas lo que no pertenece. Vemos la vida de Cristo y la palabra de Dios nos dice de que Él fue purificado. Y dice que fue purificado por el sufrimiento que pasó. Todo lo que lo llevó a Él a la perfección para ser aquel que iba a poder ofrecerse para no solamente para Él mismo, sino para la humanidad y quitar nuestras imperfecciones. Él pasó por la purificación. Se le quitó aquello que no ahora sí que le pertenecía. Y en la vida de Cristo fue a través del sufrimiento. Para que Él pudiera decir, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha, Señor, en cualquier situación. Él lo pudo hacer por la purificación. Y nosotros también podemos hacerlo. Nuestras vidas no pueden quedarse donde están el día de hoy. Nuestras vidas tienen que pasar por purificación. Sea que es una prueba, una tribulación o la palabra de Dios que trae convicción a nuestras vidas. Todo lo que se trata de la vida en su propósito y en las cosas que he experimentado, todo es con el propósito de ser purificados. Debe de quitarse aquello que no debe de estar ahí en nuestras vidas, empoderándonos. Yo veo esto como que yo quiero que Dios nos empodere con pasión, porque si tú y yo no tenemos aquella pasión al reino de Dios, por las cosas de Dios, sino que es algo que nada más queremos hacer, vamos a la iglesia el domingo, vamos al estudio el miércoles, y es algo que solo empezamos a hacer y no sentimos la pasión de hacerlo. Si tenemos pasión para el reino de Dios, entonces nunca vamos a estar fuera de servicio. Si tenemos pasión para el reino de Dios, es el gozo que experimentamos cuando escuchamos la palabra de Dios por primera vez, o tuvimos la oportunidad de levantar nuestras manos, de orar y glorificar a Dios en todas las partes o en todo lo que Él ha hecho en nosotros. Es lo que hacemos, es por lo que vivimos, es lo que hablamos, es de lo que cantamos, es por lo que lloramos, es por lo que nos alegramos y gozamos, porque nuestra pasión debe de levantarse a la gloria en la que somos parte de este reino inconmovible, de que estamos en poder y que nos llena a través de nuestra devoción, porque hay una protección. Y el reino de Dios nos protege. Si invertimos nosotros a este reino, yo creo que es una protección para nuestras vidas, porque es inconmovible. Y cuando invertimos en nosotros alma, espíritu y todo nuestro ser, y somos sabios en el espíritu y somos fuertes en la palabra, encontramos entonces esta protección eterna para vivir cada día, de que si la trompeta de Dios suena, me gozaré, porque siento la protección, estando en el reino que es inconmovible, y que he invertido en este reino todos los días. Y cuando entendemos la santidad de Dios, vivimos diferentes. Y terminaré con esto, que cuando entendemos, déjenme decirles esto de nuevo. Si no entendemos, yo creo que entonces estamos en problemas. Pero la palabra de Dios, cuando paramos de usarlo como nuestra interpretación privada y empezamos a usar a Dios en la secuencia de eventos a lo que se refiere realmente, entonces podemos llegar a un entendimiento. Y cuando llegamos a aquel entendimiento, entonces venimos a la santidad de Dios. Realmente llegamos ahí, ya que es una venida automática para llegar nosotros como reino de Dios, lo cual Él estableció, y llegar a este entendimiento de la santidad de Dios. Cuando hacemos esto, vivimos diferentes. Entonces produce así que algo diferente en nosotros, y empezamos a darnos cuenta de esto
Cuando vamos a orar, oramos entonces diferentes. Cuando estábamos en el mundo, yo creo que todos en un punto u otro de cualquier circunstancia o cualquier trauma que entraron, que los trajo al lugar donde se dieron cuenta que ya no podían hacer nada, ellos oraron, o la persona oró, diciendo: Dios, si tú eres Dios, ayúdame en esta situación. Pero después de que la situación pasó, se les olvidó lo que invirtieron. Por ejemplo, cuando el 9/11 pasó, el domingo después de eso, las iglesias estaban llenas, pero después de un mes, las iglesias estaban vacías otra vez, porque estuvieron ahora sí que perturbados por la situación, pero no entendieron la santidad de Dios. Cuando tú entiendes la santidad de Dios, tú oras diferente, porque tu oración es establecida diferente y viene a hacer grandes cosas contigo en las crónicas de Dios en los cielos, ya que no hay ninguna oración que tú no hayas orado que no esté ya en el cielo puesto. Y la Biblia nos deja saber que incluso los ángeles toman la oración de los santos y lo llevan a la presencia de Dios y lo presentan ahí delante de Él. ¿Entienden esto el día de hoy? Ustedes oran incluso diferente cuando empiezan a entender la santidad de Dios. Adoran diferente. Ya no están en silencio, ya no se quedan ahí callados, sino que entienden y empiezan a ahora sí que mostrar por lo que han entendido, y son felices y se gozan y levantan sus voces y danzan y dan la gloria a Dios, a quien creó este reino inconmovible. Cuando realmente estás en el reino y inviertes en este reino, entonces adorarás diferente, porque es lo que Dios te da para que hagas. Y hablas incluso diferente. ¿Te has dado cuenta que tus conversaciones han cambiado? ¿Cuántos de ustedes tenían una mente muy mala antes de que llegaran a Jesús? Todo lo que salía de sus labios, no tenían ahora sí que la inteligencia para hablar ahora sí que las palabras correctas, sino que incluso usaban el nombre del Señor en vano y salían maldiciones de ahí. Y así éramos antes de llegar al Señor, pero porque hemos llegado a Dios, a su reino, hemos cambiado, nuestras palabras han cambiado, nuestra forma de hablar ha cambiado, y ahora hablamos positivamente, levantando la gloria de Dios, levantando la oportunidad para ser bendecidos. Ya no usamos palabras malas, no usamos maldiciones ya, sino que empezamos a hablar honestamente y de buena manera. Empezamos a ayudar a los demás cuando antes no, solo los mirábamos. Y continuamos entonces confiando en Dios, y ahora hablamos su palabra, nos memorizamos su palabra y dejamos que sea parte de nuestra conversación, de testificar a otros. Tratamos a las personas diferentes. Antes les cerrabas la puerta en sus caras. Antes lo hacían, ¿verdad? Y le daban la espalda a las personas. Sentían que tú estabas ahí, ellos estaban allá. Los tratabas tan diferente. No te importaba si los herías, no te importaba si los llamabas por sobrenombres, solo lo hacías. Pero ya no, porque en el reino de Dios ahora somos cuidadosos de cómo tratamos a las personas y los tratamos diferente. A veces hablábamos fuera de orden, y esto era parte de nosotros, o incluso parte de las personas. ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido de que cuando estaban en el reino de Dios desearían no haberlo dicho porque hirió a tal persona o hicieron sentir a alguien mal por causa de lo que dijeron o hicieron? Y quisieran: ¿por qué no me ayudaste? Tal vez le dijiste a Dios para no decir aquellas cosas feas. Pero la única respuesta a cada una de esto es arrepentirte rápidamente. Asegúrate de arrepentirte, porque debemos de caminar con cuidado.
Porque si Dios necesita ayudarme en cualquier manera el día de hoy, yo quiero que sepan que Él necesita ayudarme para caminar. No es apresurarme en la situación, sino llevarlo con sabiduría. De que en nuestras vidas caminar con más cuidado bajo la unción, caminar con más cuidado bajo la sabiduría que hemos pedido a Dios que nos dé, para que seamos más cuidadosos en lo que hacemos. Y finalmente terminaré con esto y cantaremos un canto antes de salir de aquí. De servir con pasión. Con pasión. Con todo nuestro corazón. Porque amamos a este reino. Amamos las cosas de Dios. Amamos la palabra de Dios. Al punto que nos mueve en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. De que incluso a veces es difícil dejar de llorar porque tenemos tanta pasión en las cosas de Dios, y nuestras vidas lo muestran, lo reflejan. Nuestras sonrisas son incluso más, nuestros ojos tienen aquella alegría que no han tenido antes, porque nos damos cuenta de que somos parte de un reino inconmovible y que Dios es el autor, y que estamos seguros para siempre mientras nos mantenemos el estándar de este reino. Dios los bendiga. Cantemos esta